¿A quién estás escuchando? Póngase su manita en el oído, vuélvase a ver al vecino, a la vecina y pregúntele: ¿a quién estás oyendo? ¿A quién estás escuchando? Pareciera un interrogatorio, pareciera una curiosidad, pero cuando se dijo la primera vez en la creación fue motivo de tristeza. Fue en el jardín del Edén. Fue un momento triste aquel en que el Padre le preguntó a Adán quién lo estaba haciendo pensar de forma distinta, ganando su corazón. Triste porque al final esa voz lo llevó fuera de su casa paterna, lo llevó fuera del Edén, lo llevó a perderse y lejos de su paternidad. Desde entonces la humanidad perdida pues ejerce una paternidad, porque todos tenemos un padre, todos hemos tenido una experiencia de hogar, muchos aquí tienen hijos, pero es una paternidad dañada, es una paternidad que desde que Adán dejó a su padre y salió de su casa por oír otra voz que no era la de su padre, pues se dañó esa paternidad que Dios había diseñado, y hasta el momento encontramos una humanidad perdida que anhela de corazón volver al Padre, volver al Edén y caminar con Él, con el Padre, así como caminaba Adán y Eva, y algo que nunca debieron abandonar. Diga conmigo: paternidad divina. Hemos comenzado esta serie para poder aprender cómo debe ser nuestra relación con el Padre Celestial y cómo esa relación con Dios puede traer salud, puede traer sanidad a la relación entre padres e hijos y la familia aquí en la tierra. Pero también para poder entender la relación que tenemos con la iglesia y cómo Dios ha dado a través del pastor el canal de paternidad para poder cuidar en la fe a los hijos de Dios. La paternidad divina es el concepto bíblico que describe a Dios como Padre amoroso, creador, protector, quien nos instruye y que nos adopta a una familia espiritual a través de Cristo. Todos los hijos de Dios levanten la mano. Esa es una seguridad que tenemos por la obra que Cristo hizo en nuestro corazón, y todos somos parte de esa familia, porque si tenemos padre, también tenemos hermanos. Y Dios ejerce su paternidad a través de hombres escogidos, de ministerios que Dios ha escogido para amar, para cuidar, para alimentar, para instruir a los hijos de Dios, para que como pastores, como ministros de Dios, como iglesia, podamos acercar a sus hijos cada vez más. Es decir, con el ministerio de la palabra hoy, con el ministerio de la oración que siempre hago por ustedes, con el ministerio de la consejería que me permiten ustedes al pedir, al preguntar o al escuchar una palabra que pueda ayudarles como consejo, estoy actuando en esa paternidad divina para acercarlos más a Dios, su Padre Celestial, y poderlos conectar de una mejor manera con la familia espiritual. Con el ministerio de la palabra, con el ministerio de la alabanza, a través de los ministerios de servicio, cuando usted se compromete, cuando usted sirve, cuando usted recibe el beneficio de los que sirven, lo estamos conectando más con su Padre Celestial. Ahora, los enviados de Dios no solo llevamos su mensaje, también lo representamos, portamos su autoridad. Y tenemos una bendición que no tiene el Padre natural y que no hay en otro lado. Lo digo sin ufanarme, lo digo sin algún atisbo de orgullo, soberbia o vanagloria, sino con la realidad que está en la Escritura, y como cuando un padre le enseña a su hijo, como cuando usted le dice: mi hijo, es que yo soy tu papá, mi hija, es que es tu mamá, es que nosotros somos una familia. Y por supuesto que tu tío te quiere mucho, y de plano que tu maestra te lleva re bien,
Y claro que tus amigos tendrán algo que darte. Y por supuesto que tu coach seguramente te ayudará en estos aspectos. Pero yo soy tu papá. Yo soy tu mamá. Y hay cosas que yo no quiero que te pierdas. Hay cosas que yo no quiero que desconozcas, que solamente a mí me ha dado Dios para darte. Igualmente un pastor puede decirlo con el corazón en la mano y con la palabra, porque no solamente tenemos un mensaje por el cual motivar su fe, sino que el propósito detrás de cada uno de los esfuerzos del ministerio es acercarte a Dios, tu Padre. Ningún creyente debiera de caminar solo. Debemos aprender a caminar con un Padre espiritual. Debemos recibir al Señor a través de los líderes que Él ha puesto, porque a través de Él nos habla. Mateo capítulo 10, verso 40, lo estudiamos hace 8 días, que quien recibe a los enviados, los recibe a Él. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando ustedes aceptan la palabra que les estoy dando, no solamente por el conocimiento que tengo, no solamente por el amor que les profeso, no solamente por la preparación que pude haber tenido, no solamente por lo útil que les puede ser, sino porque entienden que soy el vocero de Dios y que a través de mí Dios les puede estar hablando, Dios quiere guiar su vida. Ustedes están recibiendo al que me envió. Tener un padre espiritual no significa tampoco tener 1 hora a la semana de venir a escuchar una prédica, una conferencia. No se limita a tener nada más una conversación por medio de las redes sociales o quizás leer algún mi libro. Tener un padre espiritual significa algo más que eso. Significa caminar juntos, significa buscar juntos los propósitos que Dios ha dado para esta familia y cuidarnos el uno al otro. Porque de la misma manera como pues yo procuro bendecirlos y procuro que les vaya bien, seguramente yo espero que ustedes oren por mí y también procuren que a mí me vaya bien. Porque si a alguno de la familia le va bien, a toda la familia le bendice, le alegra. Sacando adelante la casa, sacando adelante la familia y en este caso sacando adelante juntos la familia espiritual. Un padre no se busca porque es una estrella. Tú que tienes la bendición de que tu papá ahora es bendecido, que tu papá te ha dado de estudio, tu papá te ha criado y te ha guardado, de cuántas cosas te ha librado, cuando te ha enfermado, te has enfermado, tu papá ha estado ahí, tu papá te ha llevado al hospital, tu papá ha trabajado para darte medicina, tu papá ha buscado la mejor manera de que salgas adelante. Pero tú no sabías que iba a lograrlo hacer tu papá. Tu papá no estaba en tu mente, en tu corazón, cuando estabas en el vientre de tu madre. Ni siquiera antes de nacer tú dijiste: yo quiero a mi papá, quiero que sea mi papá tal fulano, porque es famoso, porque tiene muchas cosas. No, si tú hubieras conocido a tu papá cuando era adolescente, si hubieras conocido a tu papá cuando no tenía nada, cuando estaba empezando, de repente hubieras escogido a alguien más. Y si hubieras conocido a tu papá con ese carácter, con esas debilidades o limitaciones. Nadie escoge a su papá porque es una estrella. Uno recibe a su papá y vive con su papá, ama con su papá, se estrecha con su papá por la relación de paternidad. Entonces en lo espiritual es igual. Si tú me buscaste porque tengo algo bueno, porque tengo algo que ofrecerte, porque seguramente te puedo ayudar en algo, porque pues fui el comisionado presidencial para la libertad religiosa y pues que me estoy codeando con un famous o con alguien que es medio famoso, creo que no es la mejor vía. Paternidad espiritual es otra cosa. ¿Qué significa seguir a un padre espiritual? Un padre espiritual es alguien de quien se aprende, a quien se escucha, a quien se sigue, a quien se honra y de quien se recibe una doble porción de gracia.
Si lo traducimos al aspecto natural, tendrá sus razones, sus implicaciones, sus objetivos, pero enfoquémonos en la importancia de seguir, de tener un padre espiritual a quien seguir. ¿Y qué significa eso? Número uno, dije, un padre espiritual es alguien de quien se aprende. Número dos, es alguien a quien se debe escuchar. Número tres, un padre espiritual es a quien se sigue. Un padre espiritual es alguien a quien se honra. Y un padre espiritual es alguien de quien se recibe una doble porción, es decir, algo que no se tiene, una gracia de Dios que no se posee y que no se encuentra en otro lugar. Vamos a ver un ejemplo para ello. En Primero de Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21, busque su Biblia, vamos a leer en la Reina Valera 60. Aquí vamos a ir aprendiendo qué significa seguir a un padre espiritual. Primero de Reyes 19:19 dice: partiendo él de allí, está hablando del profeta Elías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento y de todos los tiempos. Dice que partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Es decir, Eliseo ya tenía papá, tenía un papá natural, era hijo de Safat, era hijo de alguien. Pero apareció el padre espiritual, porque el padre espiritual puede darle al hijo espiritual algo que el padre natural no puede darle al hijo natural. Dice, araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Estaba con su padre, estaba trabajando, tenía un emprendimiento, era empresario, tenía sus cosas, tenía sus ocupaciones, cuando pasa por ahí el padre espiritual y echa sobre él su manto. Esta es una señal de cobertura, esta es una señal de adopción, esta es una señal de bendición, esta es una señal de llamamiento de Dios. Entonces, dejando él los bueyes, Eliseo dejó su yunta, dejó las otras 12 y vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, porque ¿qué te he hecho yo? Vamos a parar un momentito aquí. Hay un momento en el que, como dije, la paternidad espiritual no sustituye a la paternidad natural, porque el padre espiritual no puede hacer lo que el padre natural debe hacer. Es responsabilidad del padre natural llevar a la escuela, darle estudios, darle de comer a los hijos naturales. El padre espiritual es otra su función. Deberá darle alimento espiritual y deberá fortalecer su fe, algo que no puede hacer su padre natural. Usted me dirá: pero si yo, siendo padre natural, soy su cabeza y puedo darle palabra a Dios. Por supuesto que sí, pero hay algo que no le puede dar, que solo el padre espiritual puede hacer. Viendo que comenzaba una nueva fase, comenzaba una nueva etapa en la vida, él le dijo a Elías: tengo que besar a mis padres, tengo que cambiar, tengo que entrar a esta nueva unción, a este nuevo caminar. Aunque en ese momento estaba despidiéndose, no los estaba desechando. El mismo Señor Jesús dice: quien no aborrece padre y madre por mí, por seguirme, por mi reino, no es digno del reino. Aborrecer en la Biblia no significa desechar y despreciar, sino significa poner en su lugar. Yo a mi madre la respeto y la bendigo, pero mi amamiento y mi compromiso con Dios es otra cosa. Eliseo estaba reconociendo la bendición de sus padres, lo que les unía, el amor que les tenía. Pero también comprendía que el Padre Celestial lo estaba encontrando y lo estaba llamando para algo más. Diga conmigo: algo más. Y ese algo más solo se lo podía dar el profeta Elías, su padre espiritual. Y dice: ¿qué te he hecho yo? O sea, los padres espirituales no estamos aquí para romper las relaciones, más bien para unificarlas, para que usted ame más a su papá, para que honre a su mamá, para que usted contribuya en su casa en lo que tiene que hacer y que la familia sea unida. Jamás la iglesia debiera de romper el vínculo familiar. Una buena iglesia une a la familia, no la separa.
Y entonces dice el versículo siguiente: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Elías toma bajo su paternidad espiritual a Eliseo y hace algo extraordinario. Aparte de desvincularse físicamente de sus padres, mas no de corazón, quemó sus yuntas, sacrificó sus bueyes. De las 12 que guiaba, él tomó la suya, las otras se las dejó a su padre. La empresa siguió adelante, la empresa siguió caminando. Seguramente él tenía réditos ahí, su ganancia, su herencia continuaba trabajando, su inversión seguía funcionando. Pero él hizo algo para Dios. Él sacrificó algo. Él quemó los barcos para no regresar. Él cerró la puerta de atrás para no tener la tentación de que si iba mal en el ministerio, si algo no salía mal en esta nueva temporada, tenía dónde regresar. Él quemó la yunta, quemó su instrumento, su herramienta de trabajo, su empresa, su negocio, y lo repartió, bendijo a los demás y emprendió la nueva etapa. Y la emprendió de una manera como no estaba cuando lo encontró Elías. Porque cuando lo encontró Elías, él dirigía. Él estaba al frente de las 12 yuntas. Él iba como jefe. Él estaba trabajando duro también, pero los demás le obedecían y seguían su camino. Ahora él tomó la posición de siervo. Se hizo a su padre espiritual, abrazó el manto de Elías, fue tras él, lo seguía y le servía. Esta es una demostración de un compromiso irrevocable. Besó a sus padres porque ahora le tocaba al padre espiritual darle lo que tenía para servir a Dios. Hay cosas que Dios te ha traído aquí, porque hay cosas, tú estás en la iglesia aquí en Rey, porque hay cosas que se van a empezar a desatar en tu vida, porque se han desatado en tu vida gracias a la unción que hay aquí. Si hubiese sido la voluntad de Dios ponerte en otro lado lo hubiera hecho. Lo hará, lo haría. Pero Dios te ha conectado con esta familia para que seas de esta casa. Así como te ha conectado a esa casa donde son canches saliste. En esa casa donde son morenos saliste pues. En esa casa donde así son, así saliste. Y ahí se desatará, ahí se descubrirá, ahí se desplegará ese potencial natural que hay en ti. Y Dios te conectó en esta casa porque aquí vas a descubrir y a desarrollar y a desplegar algo que se llama potencial, algo que Dios tiene en ti, para que tú alcances el propósito de Dios para tu vida. De 7 a 10 años, gracias por el amén, mi hermana, y gracias a todos por su entusiasmo. No, yo sé que están pensando, yo sé que los he puesto a reflexionar y eso es lo que más me encanta a mí. De 7 a 10 años de discipulado práctico, diga conmigo práctico, duró el discipulado de Elías para con Eliseo. Se calcula que fueron de 7 a 10 años en que Eliseo caminó a la par de Elías viendo, escuchando los milagros, las manifestaciones de Dios a través de aquel hombre, haciendo llover fuego del cielo, que aquella viuda se le multiplicara el aceite en su casa, que el hijo de aquella mujer resucitara y volviera a la vida. Este Eliseo caminó entre 7 a 10 años de una manera práctica, viendo también la actitud de Elías, su maestro, su mentor, su padre espiritual, viendo su actitud ante las persecuciones, cuántas veces lo quisieron matar, los momentos duros, los momentos difíciles. Entonces, aprendiendo de lo que hacía y de aprendiendo cómo era su padre. Eso es paternidad. Diga conmigo relación. Por eso la iglesia debe ser relacional. Debemos conectarnos más que solo el domingo. Debemos venir a oír palabra más que solo el domingo.
Disponemos del miércoles, les hemos dispuesto a través de los grupos Ágape, para que como familia espiritual estemos creciendo, porque no se trata de juntarnos en un recinto para escuchar una conferencia. Estamos aquí para formar una familia. Los novios son novios y aunque se den los besitos correspondientes de cariño, mientras va creciendo el afecto, dicen, yo no te quiero ver cada 8 días, pues. Yo no quiero salir a tomar café con vos cada 15, pues. Yo no solo quiero venir a visitarte y ya luego tener la hora de que tener que regresar, pues. Y entonces, ¿qué? Se casan y conviven en un compromiso para compartir toda la vida. Eso es la iglesia. En la iglesia debe haber un momento en el que tú, que estás viniendo por primera vez o tienes 2, 3 veces de venir, pues debes unirte. Que el Espíritu Santo te lleve a un punto de decir, a mí no me basta esto, yo quiero más, quiero conocer a los hermanos, quiero conocer al pastor, quiero conocer qué se hace, quiero participar, pero tiene que salir de ti. Las opciones están servidas. De 7 a 10 años de discipulado práctico, de servicio, de ver milagros, de escuchar revelación y aprender de las actitudes de Elías. Y habiendo caminado con un padre, llegó el momento, después de esos 7, 10 años, en que su padre tenía que partir. Así como cuando nos toca a cada uno de nosotros. A mí me tocó hace 7, llevamos casi 8 años que mi papá se fue. No lo teníamos en el programa, porque ¿quién lo va a poner, va? No hay calendario, pero un día nos vamos a ir. Un día voy a dejar a mis hijos. Un día nos vamos a apartar por un breve tiempo, porque vamos a estar con el Señor y ahí vamos a esperar a los que vayan después de nosotros. Así como ustedes se van a ir antes, ahí me van a esperar a mí, pues, ¿verdad? Pero nos vamos a ver, ¿va? Porque somos una familia. Así como en la familia natural en algún momento hay un desprendimiento, en lo espiritual pues le tocó a Elías ser llamado por Dios y tener que irse a la presencia de Dios y dejarle una herencia a su hijo. Porque ¿quiénes son los que heredan? Pues se le deja a los que son hijos. En 2 Reyes capítulo 2 versículo 1 y 2 y versículos 8 al 10 vamos a leer. Segundo libro de Reyes 2:1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿Con quién venía? Nunca se apartó de él. Andaba como alguien dijo por ahí en la mañana, como que era chicle, ¿eh? Le gusta estar pegado. Se pega. Esa es la paternidad, estar pegado, caminando juntos hasta que Dios nos llame, hasta que Dios quiera. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ok, versículo siguiente. Y dice: y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Versículos 8 y 10. Ese mismo capítulo, versículos 8 y 10 dice: aconteció que cuando quiso tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron el uno al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Diga conmigo, ambos. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y versículo 10. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Diga conmigo, difícil. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. ¿Cuál era la condición? Que permaneciera, que estuviera ahí para verlo. En 3 ocasiones Elías, para probarlo, de parte de Dios era una gran prueba para su corazón. En 3 ocasiones le dijo: quédate aquí, porque van a haber ocasiones en las que ya no te van a dar ganas de seguir a tu padre espiritual. Van a haber ocasiones en que te inviten a buscar otros lugares, como el hijo pródigo se fue de su casa. Hay momentos en los que se pone en duda, porque el padre quizás está muy fuerte, muy rígido, muy serio, muy riguroso.
Habrán ocasiones que van a venir como prueba del corazón. Y fue el mismo Elías, el mismo padre espiritual que le dijo a Eliseo: quédate aquí, yo me voy a ir, yo tengo que irme. Ya, pero Eliseo ya sabía. Y Eliseo había hecho un compromiso. Había hecho un compromiso en su corazón de no apartarse. Diga conmigo, por eso es importante. ¿A quién oímos? Porque de repente lo que estás oyendo o te acerca o te aparta de tu padre. Y él estaba oyendo a su mismo padre: quédate aquí, 3 veces. Y él dijo: no, vive el Señor que no te dejaré. Y siguieron caminando juntos. Cuando pasaron ambos el río, interesante que, como cuando Moisés levantó su vara y se abrió el mar Rojo para que el pueblo de Israel saliera de Éxodo y fuera a la tierra prometida, saliera de Egipto en el Éxodo y fuera a la tierra prometida. Interesante que ahora abre el Jordán para que Eliseo pase a su destino. Es que para él era importante caminar con su padre espiritual para llegar a su destino. Si se hubiera apartado antes, se queda del otro lado del río, no llega a su destino. Hay cosas en tu vida que quizás te pueden hacer apartarte de Cristo. Tentaciones, problemas, dificultades que te alejan de la iglesia, del servicio. Y lo que está tratando el diablo de hacer es apartarte de tu destino. Ten cuidado a quién oyes. Porque pueden ser voces amables que lo que están tratando de hacer es apartarte de tu destino. Pero Eliseo dijo: no, yo no te dejo, yo aquí me quedo, contigo voy hasta el final. Y habiendo pasado el río, habiendo pasado al otro lado, al lugar de su destino, le dice Elías: pídeme lo que quieras, yo estoy a punto de irme, este es el momento, lo que quieras. ¿Qué le pediría usted a Dios si le dijera: pídeme lo que quieras? Pero así a quemarropa, ¿va? Usted no se lo está esperando. Y llega un momento en el que le dice Cristo, o le dice su pastor, o le dice su papá: mi hijo, o le dice su mamá: mi hija, pedime lo que querrás. Ay, mamá, papá, pero ya están todos mis hermanos y mis hermanas. Pero te estoy diciendo: sí, pedime lo que querrás. ¿Qué quieres? Y él le dijo, no se puso a pensar en nada más, ni en el prestigio, ni en la fama, ni en el poder. No le pidió posición, no le pidió propiedades. Él dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y él le dijo: estás pidiendo algo difícil. Diga conmigo: algo difícil. Ahora, un padre siempre quiere darle al hijo ¿qué? Lo peor, lo más o menos, lo barato. ¿Qué es lo que un padre bueno le quiere dar a sus hijos siempre? Lo mejor. Diga conmigo: lo mejor. Para recibir la doble porción necesitamos el acuerdo de 2 padres. Eliseo pidió el doble. Y hay muchos cristianos que a veces piden el doble y no saben ni a qué se refiere. Y hay muchos profetas diciendo: si quieres recibir la doble porción del Espíritu, pensando que es la manifestación del Espíritu Santo, hablar en lenguas o alguna, que tiene que ver, pero no es solo eso, es algo más. Cuando uno quiere la doble porción, cuando uno se enfoca y entiende lo que Eliseo está diciendo, uno necesita saber que para recibir la doble porción, uno necesita un acuerdo entre el Padre Celestial y el Padre terrenal. El Padre celestial y el Padre en la fe. El Padre celestial y el Padre espiritual. Uno que no tiene un Padre espiritual no le puede pedir a Dios una doble porción, porque ¿de quién se la va a dar? Dios no la da directamente. Dios da doble porción de su gracia. Diga conmigo: gracia. Porque eso es la doble porción de su gracia a través de los padres espirituales.
Para recibir la doble porción necesitamos el acuerdo del Padre que está en los cielos y el que ha caminado con nosotros en la tierra. Usted va con Dios y le dice: Padre, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes para mí, de lo que quieres bendecirme, dame, Señor. Él va a decir: ok, déjame ver cómo está tu caminar con tu Padre en la fe. Y con mucho gusto, como dice Hebreos capítulo 10 verso 25, dice que hay que estar en sujeción a su pastor porque Él da cuentas de nosotros. Y para que dé cuentas con gozo, debemos caminar con Él bien. Con el pastor, pues, con el Padre espiritual. Y por supuesto que si usted es un hijo mío que camina a la par mía y que está en la visión, que está comprometido y que vamos juntos creciendo y que usted y que tú han dicho: no lo voy a dejar, pastor, estoy aquí fiel, firme y no me quedo, porque yo quiero lo que Dios tiene para mí. Por supuesto que yo le voy a decir a Dios: sí, Señor, califica. Y si este hombre no hay otro como él, si esta mujer es de las más fieles, dale, Señor, yo te pediría que le dieras 3 veces, no solo el doble que te pide. Pero si es al contrario, si viene el Señor a pedirme referencias y conoces a fulano y tal que dice que es tu oveja, tu discípulo y tu hijo en la fe y que quiere tal cosa, ay, Señor, déjame ver si me aparece en la lista. La verdad es que casi no lo veo en la iglesia. Y fíjate que la hermana es, ay, yo la quiero mucho, pero ¿cómo cuesta con ella, Señor? O sea, ¿qué cree usted que va a atender Dios? Es que la función del pastor es más de lo que a veces nos han enseñado. Con mi padre espiritual, el apóstol Efraín Avelar, yo caminé más de 25 años, como 30 años, antes de que él se fuera a la presencia del Señor. Y pude verlo, pude estar ahí. Y sigo ahí en la casa, sigo ahí, honrando a su viuda, honrando a la hermana Dorita. La veo como mi pastora, es nuestra madre espiritual. Nos viene a ver a la casa, ella cubre a mi familia. O sea, yo sigo, yo no soy hijo de las malvas, pues. ¿Y sabe por qué Dios me bendice? Por esa lealtad, por ese compromiso, por esa honra. Y hablo con libertad de estas cosas para enseñarle, número 1, y número 2, porque yo también lo hago. Yo no le estoy diciendo a usted que haga algo que yo no creo y que no hago. Pero el caminar con el apóstol me ha bendecido de tal manera y me ha hecho lo que soy, me ha abierto las puertas de muchas cosas en mi vida, más allá de lo que yo me había propuesto. Para recibir la doble porción necesitamos ese acuerdo entre el Padre Celestial y el Padre en la fe. Está disponible, pero no es así de fácil. Yo tengo todos los libros de John Maxwell, por ejemplo. Yo tengo todos los libros, casi todos, de R.C. Sproul. Estoy hablando de un gurú de liderazgo y estoy hablando de un filósofo y un teólogo connotado que murió hace unos 6 años. Y tengo otros más, que han sido mis mentores, que han sido mis maestros, de quienes he aprendido. Y en algún momento yo podría decir: yo quiero la doble porción de John Maxwell. Yo quiero la doble unción de R.C. Sproul. Pero no se puede, porque nunca fueron mis padres. Aunque a John Maxwell lo conocí personalmente, estuve en varias ocasiones platicando con él personalmente, almorzamos juntos varias veces, me firmó algunos de sus libros, tengo fotos con él, pues. Aún así no hubo una relación profunda como de padre e hijo. Con R.C. Sproul nunca lo conocí. Lo admiro, todavía leo y veo sus enseñanzas porque es un connotado teólogo. Pues no puedo decir que es mi padre, pues.
En cambio, hermano Efraín Avelar, sí, porque caminé con él, aprendí de él, me corrigió, me ayudó, me bendijo mi matrimonio, mi ministerio, conocí su familia, comí con él en su casa, él vino a comer a mi casa, estuvimos ministrando juntos en misiones, juntos. O sea, desarrollamos una relación profunda. No es fácil, le dijo Elías a Eliseo. Me estás pidiendo algo que no es fácil. Diga conmigo, pero es posible. Porque no todo lo que es fácil no es posible. Y Dios no nos ha llamado para hacer cosas fáciles, nos ha dado fe para hacer los imposibles. Nosotros necesitamos entonces, más que solo el deseo de tener algo, tener el anhelo por el don y tener el amor por el Padre. ¿Cómo no le iba a querer dar Elías a Eliseo lo que él estaba pidiendo si lo veía apasionado por el servicio a Dios y lo veía también amando a su padre espiritual? ¿Cómo no le iba a decir a Eliseo? Por supuesto que sí, Eliseo. ¿A quién más se lo voy a dejar? ¿Quién más se lo merece? Si has estado conmigo en las buenas y en las malas. He visto tu pasión y compromiso por el servicio a Dios y he visto que no me has dejado y no me has querido dejar. ¿Cómo no te voy a dar a ti la doble bendición? Porque un corazón ensanchado con la pasión por el servicio y por el amor al Padre espiritual recibe una doble porción. Un corazón que no se ha ensanchado de esa manera no puede recibir más de lo que le cabe. Un corazón para recibir la doble porción de Dios, la doble porción de la gracia de Dios, necesita ser un corazón ensanchado con la pasión por el servicio y por el amor al Padre espiritual. No se puede asumir que la gracia que tiene el Padre espiritual automáticamente es de uno. Yo hubiera podido asistir a Betania a escuchar todas las veces que hubiera podido y hubiera estado prendido en los videos en YouTube para aprender de las dinámicas y de las experiencias que contaba el apóstol. Pero eso automáticamente a mí no me daba el derecho. No podía yo asumir que iba a recibir de alguna manera la gracia y la bendición del que estaba ahí predicando. Hay que seguirlo y hay que agarrarlo a él. A Eliseo se le ofreció la oportunidad de pedir lo que quería y se le dio lo que pidió porque él estuvo dispuesto a no desapartarse, a no apartarse, a seguirlo, a pegarse al don, al ministerio, pero también al corazón del Padre espiritual, a Elías. Mis hijos espirituales deben querer caminar conmigo, mis hermanos. Hijos en la fe son aquellos que quieren caminar con uno. Asistentes a la iglesia, a los cultos, habrán un montón. Abrazarme, crecer en la gracia que Dios me ha dado, abrazar la visión que Dios ha dado en la iglesia, eso nos hace familias. Con todo respeto a los que prefieren estar a la distancia y prefieren no involucrarse, pues hasta ahí donde ustedes lleguen, hasta ahí ustedes me permitirán bendecirlos. Yo doy libertad aquí de que me sigan quienes quieran, de que me sigan hasta donde quieran, de que sean cristianos light. ¿Verdad? Usted puede venir aquí con toda libertad y seguir echándose los chancuacos, no hay clavo. Sí, usted puede seguir viniendo, aunque venga aquí con la tercera o cuarta mujer y tenga la primera, la segunda en la casa. Usted puede venir, aquí está la puerta abierta, no hay clavo. Dígale a su vecino, no hay clavo, porque caras vemos y corazones no sabemos, ¿verdad? Usted puede vivir la vida como usted bien le parezca, está bien, tranquilo, usted puede venir a escuchar, tener amistad, como alguien que en alguna oportunidad se acercó. Sinceramente yo reconozco que fue sincero.
Dice, pastor, ¿qué tal? Yo he decidido quedarme aquí en la iglesia, pero eso sí, yo no quiero ser oveja, no quiero ser servidor, no, yo quiero que usted sea mi amigo. Yo quiero ser su amigo. Ah, muy bien, Leo. Ah, bueno, todos son bienvenidos. Tener un poco de amor, recibir un poco de apoyo, algunos consejos cuando bien le parezcan, tener algo de cobertura. Miren lo que dice en el profeta Isaías capítulo 4 versículo 1. Esto está bastante fuerte, ¿no? Esto no es muy fácil de oír los días domingos, ¿no es cierto? Que esta es una carne para los hijos, esto es enseñanza para los discípulos y esto es revelación para los que están comenzando. Pero miren lo que dice Isaías, el profeta, en el capítulo 4 versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. ¿Cuántas mujeres? Eso significa muchas. Echarán mano de 7 mujeres, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Así es la vida. Hay gente que se va a acercar a uno, se va a acercar a ustedes solo con algún interés, no por todo el paquete. Y de eso no estamos libres los pastores, de eso no estamos libres los apóstoles, los ministerios, las iglesias. Hay gente que se acerca por una crisis matrimonial que está teniendo, pero una vez se compone el matrimonio ya no se les ve. Hay quienes se acercan porque necesitan trabajo y Dios les da trabajo. Ya después por el mismo trabajo no pueden asistir ni servir. Hay gente que asiste, hay gente que viene y se acerca por puro interés. Y como dice el dicho popular, interés. Dice, nosotros vamos a comer nuestro pan, no necesitamos de lo que tú nos quieres dar. Nosotros vamos a vestir como nosotros queremos, no necesitamos que tú nos vistas, solamente danos apellido, danos identidad, danos nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces con el nombre de uno abren puertas, con el nombre de uno hacen negocios. Hay muchos aquí que han hecho trabajo, negocio, y qué bueno, me alegro, gloria a Dios, porque esta es una especie de networking también en la iglesia, en la que aquí se consigue trabajo, hasta préstamos y a veces hasta pleitos, ¿verdad? Por eso, pero la iglesia sirve para todo. Pero hay gente que se acerca por puro interés. La paternidad espiritual es algo más, es algo distinto. Es para recibir toda la bendición. Diga conmigo, hasta ahí llegará la bendición. Sí, hasta donde ustedes quieran caminar con este siervo de Dios. Los que Dios les ponga en su corazón seguirme para abrazar una mayor gracia, van a recibir una mayor gracia, pero necesitarán, número 1, determinación. Van a tener que cerrar puertas, van a tener que quemar yuntas, van a tener que cerrar los oídos a voces extrañas que están oyendo y van a tener que pegarse como chicle conmigo, seguirme para recibir la bendición que Dios quiere darles. Un hijo espiritual debe pegarse a su padre en la fe para poder recibir la bendición y no dejarlo. Número 2, madurez. Madurez de relación. Tenemos que entrar a una relación más adulta, más madura, en la que tienes que aprender a escuchar. A veces vas a tener que escuchar a tu pastor antes que a tu marido. ¿Cómo así, pastor? Si usted no es su marido, yo soy su marido, mi mujer tiene que estar sujeta a mí. Sí, pero no en las cosas de la fe, no en las cosas del espíritu. Si la estás pateando, si no le das de gasto, si la estás irrespetando, si no eres cumplido, ¿qué te va a oír pues? ¿Qué puedes recibir? ¿Qué le puedes dar?
Muchas veces vas a tener que escuchar a tu pastor antes que a tus padres. Ay, no, pero es que mis padres son mi autoridad. Sí, pero en lo natural, no en lo espiritual. ¿Tus padres naturales te pueden dar lo que el padre espiritual te puede dar? No. Yo como padre espiritual he reconocido que yo no les puedo dar a ustedes lo que solo su papá natural les puede dar. Pero su papá natural no les puede dar lo que Dios me ha entregado a mí para darles. Y muchas veces van a tener que obedecer. Difícil cosa. Por eso es que Elías le dijo a Eliseo, es difícil. ¿Estás seguro que quieres todo el paquete? Porque es difícil. Es difícil. Pero, pastor, pero eso significa que uno puede ser manipulado y el pastor puede querer pedir un montón de cosas. Sí, puede. Es un riesgo, es difícil. Por eso hay que preguntar quién es tu papá espiritual, pues. Si no confías en tu padre espiritual, entonces no es tu padre, pues. No sé si me estoy dando a entender. El padre espiritual ha oído la voz de Dios y dice, por aquí es donde Dios quiere llevarnos, Dios quiere llevar a tu familia, Dios quiere bendecir a tus hijos. No, pero tus hijos dicen, no, fíjate que lo que debemos hacer es, papá, es otra cosa. Y usted oye a sus hijos. Hay momentos en los que usted va a tener que escuchar a su pastor antes que escuchar a sus hijos. Y eso no le gusta a los hijos, ¿verdad? Pero ¿quién sabe más de los caminos de Dios, del camino espiritual? ¿Los hijos o el pastor? ¿A quién estás oyendo? ¿A tus padres antes que a Dios? ¿A tus hijos antes que a Dios? ¿A tu mujer antes que a Dios? ¿A tu esposo antes que a Dios? ¿A tus amigos antes que a Dios? ¿A otros hermanos de la iglesia o a otros hermanos de otra iglesia antes que a Dios y a tu pastor? Muchas veces yo he tenido la gran sorpresa y ha sido un chasco, ¿eh? Que venga alguien a decirme, pastor, fíjese que quiero hablar con usted, con mucho gusto, y quiero invitarlo a almorzar. Dios lo bendiga, gracias. Y vamos a almorzar. Si lo invitamos a almorzar solo para decirle que nos vamos de la iglesia, mire qué jugada más baja la que le hacen a uno como pastor al hacer eso. Por favor, si usted se va a ir, váyase, no me invite a comer, pues, porque eso no es para celebrar, es una burla. Es que nos vamos a ir porque hemos oído, me han dicho, me han aconsejado, he buscado a Dios. Ok. ¿Y tú no crees que Dios le pudo haber hablado a tu padre espiritual, a tu pastor, para confirmar algo? ¿Para saber algo? ¿O tú te las vales solo? Porque si tú te las vales solo, pues ni tenemos que hablar, pues, porque nada que ver, pues. Ha sido nada más como dice Isaías 4:1, has estado aquí solo por algún interés, pero eso de que padre, hijo o que pastor, no, estamos confundidos. Y por eso Elías le dijo a Eliseo, es difícil, esto es difícil. Por eso es que muchos escogen lo que dice Isaías 4:1, van a lugares donde solo le dan pan, pero el pastor no sabe ni quién es. Algunos de aquí, y eso que no tengo miles, o a ustedes imagínense que tuviera miles de ovejas. Muchos de aquí vienen, solo se llevan el pan y pues no los conozco. Es más, algunas caras aquí ya las he visto 2, 3, 4 veces, pero no los conozco de nombre. No sé si me conocen. Todavía no hay una relación. Yo espero que crezca la relación. Pero si en algún momento me dice, o dicen por ahí, es que yo soy oveja del pastor Robin, y a veces me han preguntado a mí y entro en una situación, mira, ¿conoces a fulano o a fulana de tal que dicen que va a tu iglesia, que eres su pastor? Y si no, yo no voy a decir, ¿qué puedo decir si no lo conozco? Si acaso diré, mira, lo he visto de vez en cuando en la iglesia, la he visto en la iglesia. Porque paternidad es otra cosa. Entonces, número 1, se necesita determinación. Para seguir a un padre espiritual se necesita, número 2, madurez de relación, saber escuchar, saber seguir. Y número 3, un amor profundo. Se necesita un amor profundo, amor a prueba de todo. ¿Qué cree usted que necesita el amor entre un hombre y una mujer? Estar a prueba, ¿verdad? Que resista la prueba de que aparezca otra por ahí, o de que aparezca otro por ahí, ¿no es cierto?
El amor entre padres e hijos también es probado. Y es probado cada día. Cuando las redes sociales le dicen a los hijos que se deben hacer una cosa, pero papá ha enseñado que se debe hacer otra cosa. Entonces los hijos se ponen en esa encrucijada. ¿A quién le hago caso? ¿A mis sentimientos, a mis emociones, a mis deseos, a mis apetitos, a mis amigos, a la presión social? ¿A quién le hago caso? Antes que a mi papá. ¿O le hago caso a mi papá, a lo que me ha enseñado mi papá? El pastor da una palabra, el pastor ha bendecido, el pastor te ha seguido, el pastor está contigo, y luego aparece otra narrativa, otra idea, otra cosa que se escucha. ¿Está maduro, está profundo tu amor con tu padre espiritual para mantener el camino y para obtener la herencia? ¿O vas a ir siempre de lugar en lugar, de lugar en lugar, cambiándote como aquellos que se cambian de carrera universitaria, como aquellos que se cambian de una u otra cosa porque no saben ni qué quieren? Y que ya están en un lugar, ya están en otro, están en una iglesia, están en un ministerio, están en otro lado, no saben ni quiénes son. Al final, ¿sabe qué van a hacer? Van a ser como la criatura. No van a ser un hijo, no van a ser una hija espiritual, van a ser una criatura como la criatura de Frankenstein, con un pedazo de cada lado. Pedazo bautista por aquí, pedazo pente por aquí, un pedazo de rey por aquí, un pedazo de otro lado por acá. Entonces son la construcción de muchas cosas, de muchos lugares, pero no tienen padre. Mírele el ombligo al hermano, no, mejor no se lo mire. No se lo mire. ¿Qué es lo que tiene uno en el estómago que da idea que uno nació de alguien? ¿Cómo se llama eso? Tush. Ombligo, se llama ombligo. Pero en Chapín es tush. Si tú no tienes un ombligo, si tú no tienes un tushito, eres un Frankenstein. Eres hijo de nadie. Eres una construcción, hasta puede ser propia. Porque yo decido aquí un tiempo, yo decido allá otro tiempo, yo decido en esto, yo decido ponerme esto, yo decido creer aquí, yo decido creer allá. Y andan creyendo un montón de cosas que de repente no saben ni por dónde van. Determinación, madurez y amor profundo para obtener la herencia. Porque mientras más amemos a nuestro Padre espiritual, más podremos ver y hacer. Segundo de Reyes, capítulo 2, versos 11 y 14. Vamos a terminar. Hoy no hay partido, ¿verdad? ¿Con qué razón los veo relajados? Segundo de Reyes, capítulo 2, versos 11 al 14. Y dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un gran carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba. ¿Qué clamó? Hasta el final, desde el principio hasta el final, él lo reconoció como ¿qué? Como padre. Ahí está la clave. El reconocimiento de que se tiene padre espiritual, de que uno tiene padre en la fe, le da a uno derecho al seguimiento, derecho al futuro, derecho al propósito, derecho a la herencia. Hasta el final, desde el principio hasta el final, él sabía que él era su padre, de tal manera que no clamó solo del dolor, del luto, porque se estaba yendo su padre, se estaba yendo su amado, se estaba yendo su maestro, se estaba yendo su ejemplo, sino que era una declaración de honra. Desde el principio hasta el final uno debe honrar a sus padres naturales y espirituales. Padre mío, Padre mío. Esas palabras recalcan la profunda relación con su padre espiritual. Por supuesto, como dije, el dolor de su partida, pero también estaba manifestando el cumplimiento de su prueba para iniciar un ministerio de más de 60 años y del doble de milagros que tuvo Elías. Porque Eliseo, de 5 a 7, de 7 a 10 años que tuvo de discípulo, él tuvo 60 años de ministerio. Y de los milagros que hizo Elías, registrados en la Biblia, hay el doble de milagros hechos por Eliseo.
¿Se da cuenta usted la importancia de tener un padre, de mantenerse firme, de tener la visión? Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y mire lo que hizo. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó, diga conmigo, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? La herencia más grande que uno le puede dejar a sus hijos naturales, a sus hijos espirituales, es Dios. Es Dios. Pero no una doctrina, no lo que tú crees solamente, sino la experiencia de caminar hasta el final, firmes en la fe, enfrentando juntos las pruebas, las tentaciones, las dificultades, y no apartarse del camino para poder llegar al destino. Padre mío, su gente de a caballo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Volvamos a poner la escritura. ¿Dónde está el Dios de Elías? Que ahora era su Dios. Que ahora era su Dios. Puestos de pie. Nunca más le vio, y tomando sus vestidos los partió. Viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Versículo 13 y versículo 14. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró en la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, diga conmigo, del mismo modo. Es porque del mismo modo que camina tu padre, así caminarás tú. De la misma manera como sirves a Dios, servirán tus hijos. De la misma manera como mires tú servir aquí en la iglesia, así servirás a Dios y creerás en Él. De la misma manera como vas a ver la gracia de Dios en mi vida, la vas a ver en ti. Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Aleluya. Y no solamente tú puedes abrazar mi espíritu y mis formas y mi fe, sino que puedes ver de la misma manera al Dios de Elías, al Dios de Robin, al Dios de tu iglesia, obrando en tu vida, obrando a través de ti. Porque ahora ya no era testigo, ahora era el que hacía los milagros. Quédate conmigo, camina conmigo, camina con esta visión, con esta unción, no te apartes. Porque si te sigues apartando como te has apartado otras veces, seguirás en la banca siendo espectador. Pero si sigues caminando en el propósito de Dios, un día Dios va a obrar a través de ti. Dios lo va a hacer en ti y lo va a hacer a través de ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo he regalado en esta ocasión un mensaje a mis hermanos. He sembrado en su corazón una semilla que tú pusiste primero en el mío. Me has dicho que dijera estas palabras y las he dicho. Señor, ahora queda en cada uno la responsabilidad, el ánimo, la bendición, el compromiso. Queda en cada uno delante de ti, Señor. Agradecer la bendición que tú les has dado poniéndome como su pastor, o otra cosa. Pero Señor, nosotros seguimos adelante en la labor que tú nos has dado,
en la bendición que tú nos has mostrado, en la gracia que tenemos para poder compartir, Mi hermano, mi hermana, ¿sabe usted cuál es la doble porción? Es la gracia de Dios. Cada uno de ustedes tienen una gracia, tienen una bendición específica que Dios les ha dado y que nadie más tiene. Dios les ha dado a ustedes algo especial. Y Dios me ha dado a mí algo único, algo especial también. ¿Sabe cuál fue la doble porción de Eliseo o de Elías que se puso en Eliseo? Fue la gracia de Eliseo más la gracia de Elías. La doble porción es la doble porción de esa gracia que hemos recibido de Dios, el Padre, y que la podemos dar sobre nuestros hijos para que nuestros hijos tengan su gracia más la gracia que Dios me ha dado como Padre espiritual. En lo natural funciona de la misma manera. Los hijos tienen lo propio y tienen lo de uno. En lo natural, en lo material, en lo de carácter, personalidad, tienen lo propio y tienen lo de uno. Pero en lo espiritual también. Ustedes tienen lo propio. Dios les ha dado algo. Estímenlo, trabájenlo, multiplíquenlo. Pero si quieren doble porción, es la que yo les puedo dar por la gracia de Dios. Les puedo trasladar para que su vida se desarrolle al máximo y puedan cumplir con el propósito del Señor. Padre, te doy gracias por la congregación que nos has dado, por la familia espiritual que nos has dado. Cada pastor tiene su familia, cada padre espiritual tiene sus hijos espirituales. Esta iglesia es una familia donde has puesto un padre y has puesto hijos espirituales con un propósito. Dios del cielo, que caminemos escuchándote a ti, que es lo más importante, y que podamos, Dios del cielo, con nuestros hermanos unirnos, servirnos, apoyarnos, bendecirnos, porque nos has llamado para ser de bendición. Y que juntos cumplamos llevando tu palabra, que juntos cumplamos haciendo discípulos, que juntos cumplamos alcanzando esta ciudad para Cristo, que juntos cumplamos con llevar a los que no conocen el evangelio, no sacando gente de otra iglesia, sino que vengan a esta casa los que no te conocen, Señor. Que podamos ir, Padre celestial, a esa mujer que necesita de tu amor, de tu misericordia, de tu esperanza. Que podamos ir a ese joven, Padre, que necesita guía en su vida y que necesita amor paterno, que necesita salvación en Cristo. Que podamos ir, Señor, a llevar el mensaje del evangelio a aquellos hombres que están perdidos en los vicios, que están metidos en deudas, que están desesperados en la vida. Que podamos llevar, Padre, este manto, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí puedan llevar este manto paternal, este manto de paternidad de Rey a todos aquellos que andan solos por la vida, para que puedan, Señor, conocer a Cristo como su Señor y Salvador, pero para que puedan ser abrazados por ti, Padre celestial, nuestro Señor, nuestro Dios, pero ante todo nuestro Padre, Padre bueno.